el padre, que los dos se ponen en su macho, que decimos en México, ¿no? O sea, dependerá. Lo que quiero decir es que no es tanto, contestando a tu pregunta que ya entendí, el momento cuando el que se pueda o no se pueda. Es decir, si un muchacho tiene una relación sexual y se siente que está mal y cuando tiene que decirlo, etcétera, etcétera, pues no se atreve y tarda mucho, a lo mejor no lo dirá hasta que esté esperando el hijo, ¿no? Y entonces pues va a decir así a lo bruto, se tendrá preso la necesidad, pero si hay una relación, pues lo podrá decir, al final lo dirá, y en el fondo sabe que le costará mucho, pero que lo aman y lo van a aceptar aún con eso, ¿sí? Porque no hay una cerrazón total. Hay terrestres que sí, hay padres que si se enteran que el hijo ya tiene un hijo, pues te vas, hijo. Nosotros te enseñamos, tú fallaste, es tu problema en esta casa, no se admite, vas para afuera. Aquí, por ejemplo, en México, un segundo y te lo paso, hay una actitud de mucho clero, que una familia que tiene una hija que tuvo un desliz y está en unión libre, no les dejan confesar a los papás, porque los tienen en la casa, pues que van a ser enviados, y eso es una cosa de aquí, hasta de muchos lugares, ¿no? Que es absurdo, ¿no? Hombre, si fuese que el papá, como quien dice, forzó la situación, y como quien dice, lo hizo él, que el hijo iba a ir a otra, no sé si me entiende, no hubiese allí una seducción, ya sería otro problema, pero aún así pues reconoce lo que hizo mal y ya está. Digo, pues esto. ¿Entendió? Hay más y menos en ese ser terrestre, ese ser marciano y en ese ser de Júpiter, y cada caso hay que ver si se lleva el ser terrestre a un extremo o no. En este caso, este señor que golpeó a su hijo, igual al cabo de un tiempo, pues habría modificado su actitud. Pero de hecho el hijo se sintió tan mal porque él iba buscando la protección del papá y le aumentó la tortura que no volvió más. Otra situación que suele darse, y yo conozco a varias familias aquí en México, es lo siguiente: ellos advierten a los hijos, ¿no? Aquí no quiero nadie con un hijo, de manera que si ustedes tienen un hijo, vean a ver dónde van, porque yo no voy a admitir eso, que ustedes saben lo que hacen, ¿no? Y entonces, cuando tienen el hijo, pues muchas veces no los tienen por miedo, ¿no? Porque, bueno, pues es el miedo, el tiempo de respeto y tal, pero les han puesto unos límites bien claros. Si ustedes tienen un hijo, yo lo siento mucho, pero aquí en mi casa no los admito así, y ustedes buscarán a aquel que han tenido el hijo a ver dónde van a vivir, se ayudará, o sea, ¿no? Pero en mi casa no. Y entonces, a estas familias también que yo conozco, las hijas, pues de momento les ha dado resultados, ¿no? Y a los hijos lo mismo, porque a los hijos les han dicho, no, si tú tienes un hijo, la obligación es la obligación, y si lo haces por amor o sin amor, pero tú te vas con la otra persona y te casas con la otra persona, ¿no? Yo no quiero saber nada de eso. Y yo creo que es muy importante también, antes de la acción, después ya lo entiendo, pero antes de la acción, advertirles muy claramente lo que va a suceder, ¿no? Y ya digo que en estas familias que yo conozco, pues no ha habido ningún desliz de ese tipo, ¿no? Porque los hijos se han concienciado, han visto lo que era, tienen mucho diálogo con los padres, desde luego, ¿no? Pero ven lo que está pasando, ven qué les pasaría a ellos, y entonces esto es como una barrera que ellos mismos interiormente se ponen, pero se ponen porque los padres les han indicado dónde está, ¿no? Cuál es la barrera que deben ponerse, y entonces pues siguen ayudando, ¿no? Se va entendiendo un poco esto. Ya no quisiera que acabásemos porque empezamos con la puta y así en la pura relación de tipo afectivo, porque es mucho más complejo el problema y no solo es este aspecto, ¿no? Ese aspecto total de qué voy a hacer de mi vida, de qué voy a estudiar, qué no voy a estudiar, que si puedo poner esa música en mi casa, que eso no puedo, en fin, es una cosa mucho más amplia. Hay grados de disociación, siempre hay unas escalas, como hay en la gestación una escala de más 100 a menos 100, la disociación puede ser una disociación de más 100.
O sea que ahí el papá está serio y se ha acabado. Normalmente cuando hay una familia así, que el papá es tan radical, el chamaco se acostumbra a pegar un tiro. Casi todos los casos que conozco que el chamaco o la chamaca se pega un tiro, es que la disociación es hasta 100. Y el otro no puede ir así de fácil. ¿Me entienden o no? Y el papá los quiere a su modo, pero no cede nada tuyo. A ver. Que son cosas distintas. Es decir, no desintegrado es un señor, por ejemplo, que está alcoholizado y que entonces no está viviendo un mundo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, un señor alcoholizado no hay norma ninguna. Llega a pedir botella y ya está ahí. Una vez un chamaco me dijo, ¿por qué te fuiste de tu casa? Tu papá te quería, no lo sé, pero mire, yo un día me había portado muy mal, estaba pensando, me va a castigar. Y no fui contento y me llevó al circo. Mi mamá me dijo todo lo que había hecho. Son cosas de niños y ya está. Otro día, ese día que se fue, había hecho una tarea, una filigrana, ¿me entienden? Me había puesto el alma, una tarea preciosa. Toda la ilusión llega a su papá. Papá, mira qué hice. Lo rompe y me pegó a que viene su hija. Entonces, yo me digo que pertenezco a una comunidad social porque en una ocasión yo tuve un problema con un tío. No, tú tuviste dos problemas. Bueno, estoy ubicando nada más el uno. Entonces le digo, Sí, pero el otro también tiene influencia. y le digo yo a mi papá, o sea, estoy con el hermano de él, yo digo, pues yo le digo a mi papá, y me dice mi papá, tú tuviste la culpa. Yo me quedé así. Desde ahí yo jamás lo voy a recordar. Bendito sea Dios, mi padre no le tenía interés, pero nos dio la oportunidad de dialogar sobre una gran posibilidad. Y yo comprendí que dialogando se deja más la persona. Y yo le llamé padre a él. Menos mal, porque si no te habría quedado una angustia muy fuerte. ¿Sabes qué pasó con tu tío y tu papá que crecieron juntos? Era su hermano y él no se lo acababa de creer. Y lo que te quiso hacer estaba muy feo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? En el concepto de Júpiter, amar es igual a chingar. Amar es igual a sexual. Un niño de 6 años de hoy, de 7 años de hoy, le han enseñado ya que amar es el sexo. Entonces tienes que enseñar, tienes que tener unas relaciones sensuales muy intensas. ¿Qué quiere decir relaciones sensuales? Yo no sé si el padre Enrique está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de los niños de Júpiter, los pequeñitos. Un niño de Júpiter ha visto cientos de imágenes afectivas y entonces ¿qué necesita? Hasta que el niño dice, bueno, ya. Y a un niño de 4 o 5 años de hoy hay que acariciarlo por dónde, hija. Por todo su cuerpo. Un bebito de hoy necesita que le acaricien todo su cuerpo. Y antes no tanto. El bebito siempre, pero por ejemplo a los 3 años, 4 años todavía está necesitando una serie de caricias que antes no necesitaba. Porque hay unas imágenes, hasta caramba, así es impresionante. La inmoralidad de la televisión, de las imágenes, de cómo se llama eso para los niños, de las caricaturas. Hay todo un mundo afectivo ahí, hay un mundo de violencia impresionante. ¿Se va entendiendo o no?
tiene. Y entonces en el cerebro del niño, si el niño tiene 1.425.000 besos, tiene que recibir 1.425.000 besos. Y si los héroes están en el niño, tiene que saber que los héroes son mentiras. Y a un niño pequeñito de hoy, lo primero que tiene que aprender es hacer así, chiqui, 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 chiqui. Apagar la tele y decir cuento, cuento, cuento. Vamos a encender el cuento. ¿Qué es un cuento? Una cosa que no es. Lo primero que hay que hacer con el niño de Júpiter es enseñarle que los alucines son alucines, que no son realidades. ¿Se entiende o no? Cuando tengan un hijo, lo primero que hay que hacer es apapacharlo muchísimo y enseñarle que el alucine es alucine y hablarle de la verdad. Yo soy verdad, tu mamá es verdad, tú eres verdad. Eso es cuento, eso es cuento, eso es cuento. Fíjense que cuando nosotros éramos niños y nos contaban un cuento y luego nos lo volvían a contar, ¿qué decíamos nosotros cuando nos lo cambiaban? Protestábamos. Ese cuento no es así, porque era un cuento, porque nuestro entendimiento quería un orden. Hasta en el cuento tú. El cuento tenía una verdad del cuento. El cuento era una historia y como historia tenía una verdad. Y el niño le pasaba esto. No me lo cambien, no me torturen. Yo lo estoy gozando en la imaginación. Por eso el niño siempre quiere la verdad y repetimos los Reyes Magos y todo eso. Y la ilusión del cuento no le quita nada si sabe la verdad. Y la ilusión de los magos con la verdad es mucho mejor que sin la verdad. Ahora que decía esto, me estoy acordando que yo tomé hace un tiempo un taller de motivación a la lectura con niños. Y justamente es trabajo una técnica de ellas es trabajar con niños de 3 años, es contarles un cuento una vez y la segunda vez irles cambiando elementos del cuento. Y no se dejan. Entonces ellos tienen que decir, en el momento en que lo escuchan te equivocas. Y es impresionante cómo se divierten los chiquitos hasta de 3 años con el hecho de que uno se equivoque y cómo están tan al pendiente de que uno no les cambie la historia. Entonces si ahorita se están moviendo conejos y les lee uno y se movieron las cucarachas, te equivocas. No eran cucarachas, eran conejos, ¿no? Pero el niño está muy atento. ¿Y por qué tú eres tan cabrona que te dedicas a torturar niños? ¿Por qué eres tan cabrona que te dedicas a torturar niños en tan tierna infancia? Porque es parte de la técnica. Porque chinga tu madre la técnica. No, porque es parte para motivarlos a la lectura. El niño se interesa por la lectura. Nada, es inmoral. Una tortura. Pensar no es tortura, razonar no es tortura. Sí, pero para mí no es una tortura, y lo estoy empleando el término expresamente para que entiendan el pobre niño de Júpiter que tortura no vive. Estoy empleando la palabra tortura expresamente porque el niño que se ilusiona con ser superhumano tiene una tortura tan fuerte cuando descubre que nunca lo será. Cuando el niño es sumergido en la más tierna infancia, en un mundo absurdo e irreal de puro alucine, ¿dónde está la verdad simiente del vivir? ¿Dónde está la dependencia de seguridad de aquellos que lo tienen que engendrar para que sea dueño de sí, de su poderosa imaginación que está en balbuceo, para que su entendimiento pueda encontrar la luz en medio de tanta imagen que no puede digerir? ¿Cuál es la tortura entonces? Cuando la primera definición que el niño adquiere de sí mismo es la falsa. Cuando se va a ilusionar con algo que nunca podrá tener en toda su existencia. Y cuando al terminar de la vida haya podido repasar su vida, tendrá la amargura inicial de su existencia
que nunca pudo ser lo que soñó primero. Que nunca pudo ser lo que soñó primero. Y entonces entenderán cómo es metido en la mentira, empadronado de falsedades, con ilusiones fatuas y torturas de toda una sociedad llena de técnicas y de poco sentido del valor del hombre. Ese ser ilusionado con lo que nunca fue se va a recubrir de amargura, de desazón, de angustia, y siempre va a estar diciendo, quizás desde la primera o la segunda infancia, que va a decir que tiene la enfermedad del siglo nuestro. Estoy angustiado, tengo depresión. Y mi pregunta es, ¿la depresión del joven y del adolescente de hoy no estará en esa base falsa en la cual él quiere ser lo que nunca será? Es impresionante, porque es verdadero. Este curso tan escaparario que estamos dando aquí es un curso muy difícil de definir. De alguna manera lo hemos de definir y lo hemos definido como pedagogía del niño de la calle, y no es eso siendo eso. Porque en esta primera parte estamos descubriendo quién es el hombre de hoy. Este curso que tendría que definirse como la sustancia del hombre del mundo actual, y consecuencias de esa sustancia en el mundo actual y de la visión sociológica del mundo desde el mundo de hoy, y de cómo educar a esa sociedad para que desaparezca el niño de la calle, y cómo educar a ese niño para que sea un elemento transformador de la sociedad cabrona en que vivimos. Es muy profundo este curso. ¿Por qué la enfermedad del siglo nuestro se llama la depresión? Porque la primera ilusión del niño es una mentira. La primera ilusión del niño es un alucine. Y el niño de hoy es torturado, a veces en la mamila, ya recordarán lo que explicamos en los primeros caminares del vivir, grandes ilusiones de su vida, y no puede agarrarse ni depender de aquellos de los que ha de depender para ser independiente, porque la sociedad le pone otros para que dependa. Otros héroes fatuos como luciérnagas luminosas que son pequeñas y que engañan porque es una luz que no ilumina. Y entonces tendremos el ser humano condenado desde la más tierna infancia a la tortura de unas metas, ideales e ilusiones que perecen y mueren y no son. Impresionantemente real. ¿Quieres añadir algo? Sí, quería hablar. Habla un poquito. Con lo que decía Pilar, referente a lo que decía Pilar, sea entre los refúgiles, normalmente en todas las generaciones, en todo, ha habido siempre una incomprensión de jóvenes y gente madura, ¿no? Shakespeare, si no recuerdo mal, ya decía que en una de sus obras se quejaba un pastor de que los jóvenes le habían robado unas ovejas, y él los maldecía y decía, no, yo quisiera que la persona del niño se convirtiera en adulto y que no pasara por esa edad, porque con esa edad no se puede entender nada. Ciertamente que es falta de comprensión, pero no solamente por las ideas, por la emoción, por el progreso que tiene, ¿no?, sino actualmente, como decía Padre Alejandro, actualmente se identifica mucho más
porque la sociedad en que viven estos jóvenes es muy diferente a la sociedad en que viven los padres, en que vivían los padres. La sociedad en que vivían los padres era más de cercanía, la sociedad en que viven los jóvenes es más de lejanía, es mucho más de lejanía, de apartarse de la vida familiar, y entonces tampoco tienen compromisos, porque hoy no se estira el compromiso duradero. Y por eso precisamente yo creo que los divorcios están apareciendo cada vez más. La gente no se compromete porque no sabe comprometerse de una manera permanente. Lo que hace es comprometerse para un tiempo, sin compromiso ninguno, y después ya se va. Pero yo creo que es la movilidad de toda la sociedad. Hoy hay gran movilidad y hoy vamos a una escuela, mañana vamos a ir a otra, el muchacho arroja relaciones con unos, comienza con otros, después va a otra ciudad y estamos moviéndonos siempre, y entonces no hay nada duradero. Antiguamente, el que iba a la escuela, allí permanecía toda la enseñanza, incluso el país no se movía, ¿no? Era la permanencia, era la cercanía, y hoy en cambio pues no es. La no permanencia es la lejanía, es de una parte a otra, y todo eso está influyendo en la psicología. Y un niño y una niña, yo recuerdo una muchacha de 18 años, era tildada de anticuada por una de 16, esta ya es anticuada, ¿no? Es decir, con 2 años de diferencia, uno no era anticuado ya, ¿no? Los que van. Y siempre seremos anticuados todos, ¿no? Siempre seremos anticuados porque las generaciones que vienen están ya a expensas de otra evolución diferente. La sociedad va evolucionando, la sociedad va cambiando términos, y entonces, pues es el cuento de un acabar. Nunca nos comprenderemos, nunca nos comprenderemos totalmente. Ahora bien, hay que hacer el esfuerzo por comprender. Sí, el esfuerzo debe estar siempre permanente, pero sabiendo que tenemos muchas diferencias, ¿no? Acuérdense que ayer insistíamos mucho en eso, la diferencia, y en la aceptación de esas diferencias, ¿no? Y aceptar era permitir que fuera diferente, ciertamente. Aceptamos sus diferencias. Ahora bien, no nos identificamos con sus comportamientos, eso ya es otra diferencia. Pero que no nos podemos entender que vamos a tener muchas dificultades, pues los que hoy son de Júpiter, pasado mañana van a estar arriba, los terrestres, ¿no? Van a ser los terrestres. Los de Júpiter serán de Júpiter. Lo que dice el padre es muy cierto, pero es una situación única en la historia del mundo hoy. La familia disociada, como se explica, es algo único que nunca ha habido, como no es tanto diferencia de generación, como diferencia de sustancia. Y lo explico. Los valores estaban definidos en el mundo terrestre, ya vamos a sacar la raíz, que no es el tema de ahora, pero nomás un segundo, eso vendrá después, la raíz profunda de la diferencia. Los valores estaban definidos en el proceso del ser humano, el proceso filosófico. Siempre una persona valió madres. En toda la filosofía griega, Juan Pérez valía madres. Y todos los grandes filósofos han defendido la esclavitud como algo necesario, porque era inconcebible una sociedad en la cual un esclavo fuese alguien. Viene el Cristo y anuncia el valor de cada individuo. Lo que hacéis a uno me lo hacen a mí. Y esto nunca se ha dado en la historia hasta nuestro siglo XX. El siglo XX descubre el valor de cada persona humana. Y este es el eje fundamental de la diferencia entre los terrestres y los marcianos. Y entonces a los hijos de hoy los papás los torturan con los valores. Los torturan con los valores, y vuelvo a usar la palabra tortura, como es una tortura el que el niño tenga una alucine como ilusión. Y entonces los torturan con los valores porque el niño pronuncia su valor como hereje. Yo valgo, yo tengo derechos. Un niño de 7 años le pregunta en una conferencia, ¿tú tienes derechos? Dijo, sí. ¿Desde cuándo? Desde pequeñito. Tenía 7 años. Yo nunca tuve derechos. No los necesité tampoco, mi hermano. ¿Que me entienden? No tenía conciencia. Y a mí me educaron con unos valores
Y yo tenía que vivir esos valores. Y el Mario, yo no lo soy yo. Es un cambio total con la historia del mundo. No es un cambio generacional, es algo muy profundo. Es un cambio del enfoque del ser. Es un cambio sustancial. Por lo tanto, en el siglo pasado el valor de la familia terrestre era la familia tiene que ser sana. Consecuencia de esto, si la familia tiene que ser sana y nace un hijo con síndrome de Down, pues va contra el principio. Es una vergüenza. Y entonces el papá le diga a la mamá, es tu culpa, porque tu bisabuelo era idiota. Y entonces la mamá le dirá, no, y tu tío Antonio, que al final, como se aman, aceptarán a la criatura, la meterán en un armario y se consolarán de que estas criaturas no son viables. Pero en el siglo XX, lo que digamos el otro día, lo van a presumir. El mundo terrestre y marciano no es una diferencia entre generaciones, es una diferencia de sustancia del ser. ¿Qué es el hombre para el mundo terrestre? No es el centro del mundo. Es un ser que ha de desarrollar conforme unos valores para llegar a una vida eterna a la gente creyente y realizar su misión en el mundo. ¿Qué es el hombre para el mundo marciano? El centro del universo, totalmente distinto. ¿Van entendiendo, no? Es decir, no es que es el más grande y es el más pequeño. El cambio de nuestro siglo es irrevocable. Y el mundo de ahora en adelante está pensando distinto. Y toda la filosofía va saliendo de la crisis. La crisis filosófica llevó a una concepción materialista. Y entonces el hombre se somete a la materia y existe la corriente filosófica del capitalismo y la corriente filosófica del comunismo, que todo está centrado en el hombre. Y estamos padeciendo una concepción filosófica y política en la cual el pensamiento está sometido a las leyes económicas. Y el político está sometido al economista. No, se ha descubierto que lo que vale es Juan Pérez y toda la gran crisis. Un mundo totalmente distinto, luego lo veremos del siglo XXI, ¿no? En el cual el centro es Juan Pérez Es un cambio total. Y cuando digo que ustedes los han torturado con los valores, todos ustedes tienen unos valores y los que han tenido que venir enfrentándose a sus padres para venir, sus padres parten de unos valores. Y ustedes han contestado diciendo, yo tengo mi visión, yo tengo mi compromiso. Me equivoco mucho. Me equivoco, no. Es un cambio más sustancial. Todo lo que dijo el padre Luis, no quiero que se pierda esta visión porque es muy profunda. Es la sustancia del hombre y su papel en el ser, es la gestación del yo social. ¿Cuál es mi papel ante la historia que ha cambiado totalmente? Por eso la mujer ha descubierto que ella también es persona y por lo tanto tiene derechos también. Y no piensen que el descubrimiento de la mujer es de por sí, no, es una consecuencia del descubrimiento del valor del individuo humano. Cuando hablemos del futuro lo veremos, pero no me quiero acelerar para ir dando lo que todavía no hemos dado. ¿Qué hora tenemos ya todo esto? La relación entre ellos es una relación a base de money. Money quiere decir dinero. Para esto voy a poner la silla en plano. Le hemos chingado las flores estas de la mentira. Voy a representar una obra de teatro.
Para ustedes el señor Tagliarini, después de una buena comida, del volumen, que está viendo un partido de televisión, un partido de fútbol en la televisión. Está muy picado. Vienen los dos marcianitos o marcianotes y él le dice a ella, mira, es un buen momento, sí, mejor voy yo sola, tú espérate. Y se acerca la niña. Ay, papi, qué guapo que estás. Gracias, hija. Ay, papi, cada día estás más joven. Gracias, hijita. Ay, papi, mira, ¿por qué no me traes una chela, una cerveza fresca, no? Porque sí, papá, ¿cómo no, papá? Si yo estoy para servirte, papá. Si yo te quiero tanto. Gracias, papá. Y una cerveza fresca se la pone ahí. Papá. Ay, papi, bueno, hija. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Por qué? Primera pregunta, ¿esto es real o no es real? ¿Por qué? Si la hermanita, si los marcianos necesitan el dinero, la niña va a hacer esto. Si no lo necesitan, se va a acercar a decirle qué guapo que estás, papi. No. Luego esta niña no quiere a su papá o sí. Forma de expresar el cariño. Es una forma de chantajear con el cariño. Es que como el papá es terrestre y ella es marciana, no se entiende. Y entonces el papá está en su mundo, la hija está en su mundo y la relación se vuelve económica. Y como todos saben que se quieren, pues usan el chantaje afectivo, tanto el papá como los hijos. Y el papá le dice, si estudias te compro eso. Porque el hijo o la hija de estudiar le vale madres, luego veremos por qué. Pero al papá lo que le importa. Y el hijo le interesa un carro, ¿no? Y entonces una vez una señora me dijo así en una conferencia, padre, mi hijo me insistía mucho que no estudiaba porque no tenía carro. Y bueno, le compramos un carro, estamos muy bien. Y entonces ahora estudia menos, está más lejos que nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitarle el carro. ¡Uy, no! Si le quita el carro, ¿qué pasa? A lo mejor el joven le pega a la mamá. Familia económica. Esta escena que acabamos de representar la podríamos grabar y ponerla en una película de putas. Y diciendo, jovencita ofreciéndose a un señor maduro. ¿Cuánto? Porque la relación económica en la familia Tagliarini se vuelve una relación prostituyente. No que ella sea puta, ni que no quiera a su papá. Pero como ella es marciana y él es terrestre, lo económico vence las otras relaciones
que funcionan bien. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden o no? Lo entienden muy bien porque es lo que se vive. Eso es. Y lo económico es lo que domina. Una vez en Guadalajara, en una conferencia, pregunté, ¿hay alguna niña de 15 años? Me imagino que estaba muy bien lo que sí había, pero ninguna se atrevió a decir yo, porque pensó, ¿y qué me va a decir? A ver, cómo se pitorrea de los 15 años. Pues no se atrevieron, ¿verdad? Y entonces pregunté una de 14. Y levantó la mano una. Ven aquí, hijita linda, llegó junto a mí. ¿Qué hice? Claro. Le di un beso y luego le pregunté, ¿cuándo cumpliste los 14 años? Hace un mes. ¿Y qué te dio tu papá? Me dio dinero. Y yo hice así. Y yo, bueno, ya sé, te dio dinero para que compres lo que quieras, ¿verdad? Sí. Es difícil comprar un regalo a una niña de 14 años, ¿verdad? ¿Y qué te queda? ¿Qué le quedaba? ¿Qué? Nada, se había gastado. No, le dije yo, te queda una cosa. Pues ¿cuándo? Dijo ella, si no hubiese dado más. En una relación económica siempre se puede haber dado más. Siempre te quedó si no hubiese dado más. Oye, ¿qué habrías hecho si tu papá, en vez de darte dinero, te hubiese dado un chocolate y una carta? Y la carta pusiese, hija, te amo. Todavía recuerdo cuando naciste. Será niño, será niña, te tomé en mis manos, te vi los ojos, te di tu primer beso, me miraste sin ver. Luego que ya te vi como veías, te he visto crecer, tú eres una niña muy linda, tienes estas cualidades. Y la niña empezó a qué? A llorar. ¿Por qué? El pendejo de su padre, el pendejo de su padre, no le dijo que la amaba, le dio el dinero, qué pendejo. To be or not to be, it is the question. Normalmente cuando canto eso delante de las gentes en las familias nadie se ríe, ¿saben? Todo el mundo se queda así y empiezan a pensar, ¿verdad? Y eso es una relación económica. ¿Qué habrías hecho con un regalo así? Haré la carta, ¿no? Como se iba sofocando a la pobre niña. Me había comido el chocolate. ¿Y qué habrías hecho con la carta? La habría guardado. ¿Para cuánto tiempo? Pase. El pendejo de su padre, el pendejo de su padre, el pendejo de su padre no le dijo que la amaba, le dio dinero. Entonces esto es la familia económica. La familia disociada lleva a que en el 90% de casos la familia se vuelva la familia económica y se relacionen a base de dinero. Y el papá le diga al hijo, oye hijo, yo soy el de la lana. Yo soy el de la lana. Yo soy el que paga manda. Te resto. Y el hijo calla. ¿Por qué calla el hijo?
decir al papá, ¿sabes qué? El dinero me vale, ¿sabes? Yo soy una persona, pero pues el papá también tampoco es tan radical eso. El papá sí lo quiere y él quiere al padre, ¿no? Y el papá se hace fuerte en su concepto terrestre. Y el hijo dice, bueno, pues mira ya, él no quiere pelear, está vendido. Está vendido no porque lo han comprado por el dinero, que eso es sutil, sino porque es una familia disociada. En el amor, la definimos con amor, no está desintegrada, pero la relación es económica. Cuando tengan hijos y lleguen al cumpleaños, siempre regálenle una carta. Siempre regálenle una carta. El obsequio después, el obsequio vale madre. Ustedes den una carta, den el obsequio, no me den. Denle una carta. Yo no estoy diciendo que no le hagan un regalo. Les estoy diciendo que le den la carta. La carta se ha de dar con el grito del alma y el regalo es el susurro. No sé si me entienden. Es decir, la carta es lo que reclama el ser y el regalo es el acompañamiento. Porque si el niño empieza a descubrir que hay un ser que lo ama, entonces el regalo está muy bueno, ¿verdad? Pero pues, cuando he preguntado al niño sola vez uno que no se dejó, ¿y tú qué te gustaría más? Que tu papá te dijese, pues vamos a salir juntos. ¿Pero qué quieres de regalo? ¿A ti? ¿O un regalo? No, un regalo. Y no te gusta un regalo. No te digo, pero normalmente el 90% quiere más el papá que el regalo. Seguramente este niño que no se dio nunca quería el regalo más que el papá, porque tenía un papá. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y es que al día del cumpleaños el papá ya estaba harto de tenerlo, que lo quería mucho. Yo quería el regalo, pero no, ya me entendieron. Ahí está. Entonces el niño ha dicho cumpleaños, pues salí con mi papá como era el que salí toda la semana. Yo quiero un regalo de cumpleaños. No se dejó. Bueno, la gente se ríe mucho, ¿verdad? Pero siempre los niños, como tienen el 90% del vacío, no, yo prefiero una carta que un regalo. ¿Qué te gustaría de regalo? Que me digas a mi papá. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Y tú qué le pedirías? Estar conmigo. Mira, soy mucho estar contigo, no sé, tener mi papá conmigo. El pendejo de su padre, el pendejo de su padre, el pendejo de su padre, no le dijo que lo amaba, le dio dinero. Van entendiendo la familia económica. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a una familia económica? Levanten la mano. Bueno. ¿Cuántos de ustedes no pertenecen a una familia económica? Levanten la mano. Levanten la mano. Bueno. Sí. De una familia asociada e integrada. Me invitan a dar una conferencia sobre la familia, un chingo de conferencias sobre la familia en una parroquia, una comunidad, está todo lleno, y al terminar, conforme estaba previsto, me voy a cenar con aquella familia. Y al bendecido es la casa nueva. Entramos con el carro en el garaje y me chocó muchísimo que había un pasillo, pues sin exagerar, como de aquí a la mesa un poco más. Y aquí estaban los carros, un pasillo así en el garaje con unas sillas plegables alrededor
y una especie de pizarrón. Una casa. Bueno, bendecimos, estoy tragando pues una cena muy como Dios manda, no recuerdo lo que se da, porque si no mira eso, pero sé que se da muy bien. Y el Señor me pregunta, ¿qué le parece la casa? Una maravilla, la casa muy bonito, mi felicita, pero en esa casa hay algo que no entiendo. Yo cuando no entiendo algo pregunto, ¿por qué? Pues para aprender. Claro, pues si uno no entiende, pregunta para aprender, y la aprendí mucho, y me dicen, ¿qué es lo que no entiende? Es verdad, ¿eso qué es? Se a reír el Señor en nuestro centro de diálogo. A ver, explíqueme eso. Y me dijo, mire, antes en la otra casa era mucho más pequeña, Cuando mi hijo de la secundaria, Antonio, que es el segundo, hubo una bronca en su escuela y le dijo a un amigo suyo, tengo unas ganas de llegar a mi casa. Yo le dije, ¿para qué? Pues para explicarlo todo a mi padre. Le dijo, van a explicar estas cosas a tu padre, pues es una bronca. Claro que es una bronca, esa. Pero eso lo explico todo, no puede ser que sí, hombre, déjame ya de loco, ve. Llegó con su amigo a la casa y le dijo el hijo de Antonio, le dijo a su papá todo lo que había pasado. Su papá le dijo, era el papá. Me dijo, yo no sé qué vas a hacer tú. No lo sé. Pero vamos a hacer una cosa. Si antes tenías que hacer esto y esto y esto y esto, le dio su visión terrestre. Y el hijo le contesta, no papá, si hago esto, me va a pasar esto y esto.